Cor TV en coproducción con la Clínica Osmo presentan Hola amigas y amigos, bienvenidos a su programa Prevenir es Vivir. Hoy platicaremos sobre el cáncer de colon. El cáncer de colon es uno de los pocos tumores en los que existen pruebas para un diagnóstico oportuno. Hoy nos acompañan dos especialistas quienes nos platicarán más acerca de ello. Pero antes, veamos la siguiente información. El cáncer colorectal es un tumor maligno que se origina dentro de las paredes del intestino grueso. Es decir, no incluye los tumores del ano o del intestino delgado. Puede originarse por varios factores, entre los que destacan el consumo de grasas de origen animal, la poca ingesta de fibra vegetal y el exceso en la ingesta de alcohol. También existen factores sociodemográficos que están vinculados con la incidencia de este cáncer, como tener más de 50 años. Ser hombre, ser afrodescendiente o tener familiares que hayan padecido cáncer colorectal, así como el sobrepeso en las mujeres. ¿Cómo sospechar si se tiene cáncer de colon? Identifica los siguientes síntomas. El sangrado rectal, tener un cambio en el ritmo natural de los intestinos, dolor abdominal, tener anemia, náuseas, pérdida de peso o anorexia. Si se presentan por varias semanas o empeoran, lo más conveniente es acudir de inmediato al médico. Debemos estar alertas, pues la detección temprana de la enfermedad permite aumentar las probabilidades de tener un tratamiento efectivo. En Prevenir es Vivir, nuestros especialistas nos darán más información sobre este tema. Hemos escuchado información general acerca de lo que es el cáncer de colon. Para hablar más de este tema tan importante, nos acompañan dos especialistas, el doctor Carlos Hernández, oncólogo médico, y el doctor Néstor Cruz, coloproctólogo. Bienvenidos, doctores. Néstor, antes platícanos, ¿qué significa tu especialidad? Bueno, el cirujano coloproctólogo es un especialista el cual hizo 4 años de cirugía general y 2 años más de especialista en lo que es el colon, el recto y el ano, las enfermedades tanto médicas como quirúrgicas y el tratamiento tanto médico y quirúrgico de las mismas, pues, ¿no? Gracias por aclararnos, Néstor. Carlos, comencemos. Platícanos, ¿qué es el cáncer de colon? Hola, Víctor, gracias por la invitación. Pues mira, el cáncer de colon van a ser aquellos tumores que son malignos, que van a crecer ya sea en lo que es el colon, desde el ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides o el recto, ¿no? Cualquier tumor maligno que se origine en ese sitio es lo que vamos a denominar cáncer de colon o de recto. Tiene una gran relevancia porque pues a nivel mundial el cáncer colorectal es uno de los 3 más importantes. Pues en Oaxaca al menos está ubicado después del cáncer gástrico como de los 2 principales tumores de tubo digestivo, y en México está ubicado dentro de los 5 primeros cánceres pues de México, ¿no? Gracias, Carlos. Néstor, ¿existen factores de riesgo para desarrollar cáncer de colon? Por supuesto, como sabemos, ¿no? Los más importantes que siempre se manejan, ¿no? Los hábitos alimenticios, la obesidad, el sobrepeso, la falta de ejercicio, el sedentarismo y factores familiares también hereditarios. Si en alguna familia hay el antecedente de un familiar de primera línea con cáncer de colon, pues es importante que en esa línea familiar estamos hablando de hermanos, padres y de hijos que pues debemos de vigilar y hacer las pruebas de detección oportuna para este tipo de cánceres. ¿Existe otro factor de riesgo cuando presenta o cuando a un paciente se le diagnostica pólipos? Sí, digo, el tener antecedentes tanto personales como familiares de pólipos, sobre todo de los llamados adenomas,
y de ahí digo, hay los adenomas tubulovellosos, que son los que tienen más riesgo de desarrollar cáncer de colon, pues sí es un factor, ¿no? Pues para desarrollar cáncer de colon. En algún momento dado también, actualmente, se considera la diabetes mellitus tipo 2 como un factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon. Carlos, ¿cuáles son los síntomas para sospechar de cáncer de colon? Fíjate que en forma inicial, como la mayoría de los tumores, no hay un síntoma clave cuando la enfermedad está empezando. Sin embargo, entre más se va desarrollando la enfermedad, van apareciendo los síntomas. El primer dato que nos debe de llamar la atención son los cambios en el hábito intestinal. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, pacientes que nunca eran estreñidos y que de repente empiezan con estreñimiento, que no tienen una explicación. Esos pacientes puede ser que estén comenzando con síntomas relacionados a cáncer colorectal. Hay pacientes que si la enfermedad va avanzando más, pues van a empezar a sangrar por la colita. Y eso va a ser otro factor que nos debe de llamar la atención, ¿no? Obviamente, si la enfermedad sigue avanzando más, pues vamos a tener pérdida de peso, podemos llegar a tener fiebre, podemos a tener falta de apetito, ¿sí? Son los principales síntomas. ¿Dolor, Carlos? Dolor puede haber, sí, claro que sí, no se excluye el dolor. La anemia puede ser algo que también puede llamar la atención cuando acuden los pacientes y a realizarse estudios generales. La anemia también puede ser un dato que podemos indirectamente ver en un paciente que sea mayor de 50 años. Una de las causas es problema a nivel de tubo digestivo bajo. Platicábamos ahorita antes de iniciar el programa acerca de que existen en este tumor en especial pruebas de escrutinio para un diagnóstico oportuno. Platíquenos acerca de cuáles son las pruebas de escrutinio, en qué consiste el término escrutinio. Okay. El escrutinio consiste en la detección oportuna de un problema sin que el paciente haya presentado síntomas todavía. Y ahí radica la importancia de hacer estudios a partir de los 50 años en la población en general. Se sugiere iniciar el escrutinio para cáncer de colon. Podemos dividir las pruebas en dos tipos, en la detección o el análisis de las heces fecales y el análisis de la estructura de nuestro colon, de la forma y de cómo está por dentro el intestino. Una de las pruebas que se sugieren hacer para detectar oportunamente sangre oculta en las evacuaciones o en las heces, pues es precisamente una prueba que se llama sangre oculta en heces. Idealmente ahorita, y ya hay en nuestro medio, se hace una prueba que se llama inmunoquímica de heces fecales. Detecta la globina de sangre humana en las heces y esta prueba, al ser positiva, lo que nos llevaría es hacer una colonoscopía. Una colonoscopía es el estudio hasta ahorita, el estándar de oro, el estudio ideal para la detección oportuna del cáncer de colon, porque es un estudio donde a través de una cámara especial de fibra óptica nosotros podemos entrar por el ano, por el recto y visualizar directamente el colon en toda su extensión y nos permite detectar la presencia de lesiones premalignas o la presencia de un cáncer de colon. ¿Lesiones premalignas te refieres a algún pólipo, algún adenoma, y que no nada más nos permite detectarla, sino nos permite en algún momento dado quitar esa lesión, hacer una polipectomía se llama, y con eso evitamos la posibilidad de que en ese paciente con el transcurso de los años pudiera haber desarrollado un cáncer. Así como las mujeres van a la mastografía, al Papá Nicolau sin tener síntomas, bueno, a partir de los 50 años se sugiere hacer una colonoscopía y repetirla cada 10 años incluso, ¿no? Gracias, Néstor. ¿Qué tan frecuente es que el cáncer de colon se presente en personas menores de 50 años, Carlos? En jóvenes. Sí puede llegar a presentarse, no es lo común. La mayoría de los cánceres es en mayores de 50 años, pero puede llegarse a presentar. Y esto lo vemos muchas veces en pacientes que tienen los antecedentes heredofamiliares, ¿no? Hay algún tipo de cáncer hereditario, relacionado al cáncer de colon, y esto se presenta más o menos entre el 5 a 10% de los pacientes, ¿no? Pero la mayoría no va a ser ese grupo de pacientes. ¿Y estos pacientes que tienen un antecedente heredofamiliar de cáncer de colon
¿Cuándo deberían de hacerse las pruebas? Si ya tenemos, pues ahora sí que bien determinado el factor de riesgo de un familiar de primera línea, lo ideal es empezar 10 años antes de la edad más joven en que haya empezado el cáncer en la familia. Esto es, si el paciente más joven tuvo 45, pues a lo mejor los familiares deben ser a los 35 años, ¿no? Gracias, Carlos. Con relación a la colitis, la mayoría de la población siempre va al médico o se automedica o ellos mismos se autodiagnostican y dicen, es que es colitis. ¿Cómo podremos crear conciencia en la población o en el propio médico en decir, a ver, ya recibió tratamiento un paciente, hay que descartar que sea otra cuestión? ¿Nos puedes platicar? La colitis generalmente nos acompaña desde jóvenes, ¿sí? Y está asociado a un detonante emocional. El estrés en el trabajo, la familia, los hijos, dinero. Siempre hay un detonante que nos hace que los síntomas aumenten más. Hay que sospecharlo, y descartarlo cuando toda la vida estuvimos bien y llegando a los 45, 50 años empezamos con síntomas de colitis. Es muy raro que una persona mayor de 50 años de verdad empiece con colitis a esa edad cuando toda la vida estuvo sin síntomas. Podemos hacer la detección, hay pruebas de laboratorio, por ejemplo, hacerle una biometría hemática a un paciente que tiene colitis y no mejoró con el tratamiento que pudimos haberle dado, tómenle una biometría hemática. Podemos tomar también un estudio que se llama velocidad de sedimentación globular, que nos habla de inflamación en el intestino, o la prueba de proteína C reactiva, que son marcadores inflamatorios en general en la sangre, pero que los podemos atribuir al colon, y que si llegan a ser elevados estos estudios o alterados, necesitamos investigar un daño estructural dentro del intestino. Lo que yo siempre les digo a mis pacientes, a los alumnos, a los médicos, donde nos invitan a dar conferencias, pláticas, es sospecharlo y mandar las pruebas que ya están estandarizadas para poderlo detectar oportunamente. Gracias, Néstor. Hemos conocido cuál es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon. Pero lo más importante que recalcaron nuestros médicos es, si tienes 50 años, por favor acude a realizarte una colonoscopía para descartar que puedas tener cáncer de colon. Vamos a continuar platicando con nuestros invitados, pero antes vamos al siguiente corte promocional. Gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy es cáncer de colon. Recuerden que también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en su pantalla. Vamos a continuar platicando con los especialistas acerca de cuál es el tratamiento en el cáncer de colon. Pero antes, veamos el siguiente reportaje. Yo venía de Izhuatán. Venía yo y me empezaron unos dolores aquí en esta parte del estómago. Y eran esos dolores muy fuertes, pues fuertes, de que ya no lo aguantaba. Llegué a mi casa, me tomé unas pastillas para el dolor y me metí a bañar. Le dije a mi esposa que me llevara al médico, pues. Fuimos a Juchitán, fuimos a un médico y ya el médico me dio para el dolor, pues, igual. Ya me mandó a hacer unos estudios y en los estudios ya detectaron que era una piedra en la vesícula, y entonces nosotros fuimos a otra clínica a cerciorarnos de que para eso, pues, ya nos dijo el doctor de que sí, que necesitaba operación y todo. Pero entonces yo le dije al doctor de que estaba yo evacuando heces con sangre, pues, pero no mucho, sino con coágulos. Y entonces el médico me mandó a hacer otros estudios, me mandó a hacer una colonoscopía. Y entonces ahí fue cuando me hicieron la colonoscopía, ahí fue donde detectaron ellos el tumor y ya me dijeron que era un cáncer, pues. Y después de ahí
Me mandaron a hacer otros varios estudios, me mandaron a hacer la tomografía. Pues yo me deprimí bastante, ¿no? Empecé a llorar. Lloré mucho pues con mi esposa, le dije que qué hacía conmigo, pues le dije, no, digo, pues qué otro, yo ya no. Y me dice ella, no, ¿para qué? Si yo te voy a apoyar, me decía ella pues. Y igual mis tíos, familiares, todos ellos me dijeron que yo le echara ganas. Y yo le fui echando ganas, pues. Ellos me dieron ánimos y todo, me dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a apoyar y todo. Y gracias a Dios, hasta ahorita me están apoyando, pues. Hicieron una cirugía y me cortaron el intestino. Ya me dejaron mi tripita de este lado y traigo una bolsita, pues. Y pues ahí vamos, me dijo el doctor de que puede ser de 6 meses a 1 año para que me vuelvan a conectar. Pues varias esperanzas me han dado, muchas esperanzas. Me dijo el doctor de que todo va bien, me dijo, y que sí, pues me dijo que es un poco incómodo, pero sí, sí va a poder él conectarlo, pues me dijo de 6 meses a 1 año. Y pues estamos viendo si voy a llevar quimios o no voy a llevar quimios. No, pues yo le digo a la gente que se cuide mucho más que nada y que valore su vida porque es la única que tenemos, pues. Porque no me gustaría que a otra persona igual le pasara igual que yo, pues. Hemos conocido el caso de José Ernesto, el cual nos platicó cuál fue todo el proceso que llevó a cabo cuando tuvo cáncer de colon. ¿Con qué estudios evalúas que el paciente solamente el tumor se encuentra focalizado? Ok, una vez que nosotros sospechamos en una lesión, hacemos una colonoscopía, tomamos una biopsia. La biopsia es importante para saber qué tipo de tumor es. El 95%, 90% de los tumores se llaman adenocarcinomas de colon. De ahí, ¿qué otra cosa necesitamos? Es ver la extensión locorregional del tumor, ver si todavía está localizado en el colon o ya se salió. Y lo ideal hasta ahorita lo que hacemos es tomar una tomografía. Otro estudio importante que hay que tomar es uno que se llama antígeno carcinoembrionario. Es una sustancia en la sangre que algunos tipos de tumor de colon lo elevan. Y bueno, es un marcador que nos sirve para vigilar al paciente posterior al tratamiento, nos sirve para pronóstico y nos sirve también pues para darle un seguimiento posterior. En teoría, si el marcador está elevado, después de que se opere, tiene que bajar a niveles normales y es una forma de estar monitoreando que el paciente pues no ha recurrido o no le ha vuelto a salir el cáncer de colon. Un ultrasonido de hígado sería como lo ideal también para ver metástasis hepáticas cuando el tumor ya es muy grande en la tomografía, o la misma tomografía nos sirve para evaluar también el hígado. Y bueno, serían como los estudios a lo mejor principales para hacer un estadio antes de operar a un paciente y poderle decir, bueno, incluso el plan quirúrgico, y en algún momento dado nosotros planeamos la resección del tumor, pues, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento cuando es diagnosticado el cáncer de colon? Ok, mira, la piedra angular del tratamiento es la cirugía. Es quitar el pedazo del intestino donde está el tumor. Ese es como la piedra angular, es la base del tratamiento en el cáncer de colon, porque en etapas tempranas puede ser curativo y no necesitar en realidad ningún otro medicamento, ningún otro tratamiento. En algún momento dado se toma una biopsia, se confirma la lesión que sea un cáncer. Si son etapas tempranas, se propone una cirugía, pero ya no necesita continuar a la mejor con un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo. Si solamente la cirugía en etapas tempranas, el tumor no se ha salido de lo que es el tubo digestivo o el colon, no ha dado implantes a distancia y solamente se localizó en el colon, el quitar ese pedazo o ese tumor es curativo para el paciente. No es lo mismo pues encontrar un tumor pequeño que no haya crecido hacia afuera del intestino a cuando ya encontramos un tumor donde ya se rompió el intestino, donde ya se pegó a otros órganos vecinos o que haya dado implantes o hijos o metástasis a hígado, a pulmón o a otros órganos. Carlos, bueno, a ti te toca cuando los pacientes ya lamentablemente están diagnosticados en etapas más avanzadas. Como decía el doctor Néstor, la cirugía es
la base fundamental de este cáncer. Generalmente la etapa 1, la etapa 2, la cirugía es más que suficiente, ¿no? Pero si tenemos una etapa 3 en donde ya los ganglios fueron afectados, donde hubo metástasis solamente ganglionar, donde no había metástasis en otro órgano, entonces ahí nosotros ofrecemos quimioterapia al paciente. Hay quimioterapias tomadas, quimioterapias inyectadas, damos las dos juntas, y cuando tenemos todavía una etapa más avanzada, que es la etapa 4, en donde ya hay metástasis a hígado, o a peritoneo, o a pulmón, o a hueso, pues bueno, ahí estamos ya en una etapa todavía más avanzada, y obviamente la quimioterapia es donde tiene el mayor papel de tratamiento. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que aunque sean etapas 4, que tengan enfermedad localizada como sea hígado, el 20% de los pacientes pueden ser llevados a cirugía y después a quimioterapia e inclusive estar libres de cáncer por mucho tiempo. El recto tiene un tratamiento diferente. El paciente puede operarse y después ese paciente va a ir a radiación y quimio, o bien empezar con radiación y quimio y después operarse. Entonces el recto varía un poco en ese tipo de tratamiento, ¿no? Y si es una etapa 4, tanto colon como recto generalmente se tratan en forma indefinida con tratamiento con quimioterapia o terapia blanco. ¿Qué probabilidades hay de que un paciente, una vez que fue diagnosticado en etapa temprana, se le hizo la cirugía, recaiga el cáncer? Fíjate que el 50% de los pacientes que son operados, desafortunadamente va a regresar el cáncer en algún periodo de tiempo. Obviamente eso va a depender de la etapa. Es más fácil que un paciente que tiene una etapa 3 regrese que aquel que tiene una etapa 1 regrese. Carlos, en relación al consumo de carnes. El principal factor de riesgo en la alimentación, digamos, son los embutidos. El consumo de carne roja no es el principal. Sí es un factor de riesgo, pero no es el determinante en un momento dado, a diferencia de los embutidos. Otro de los factores que está asociado a la protección es el consumo de fibra, ¿no? Y el consumo de lácteos. A veces erróneamente se piensa que el consumo de lácteos puede predisponer el desarrollo de cánceres, pero el cáncer colorectal, que tú consumas lácteos, te da un efecto protector. Gracias, doctores. Hemos salido al interior del estado con nuestro equipo de producción para recabar algunas dudas de la población en general. Veamos la siguiente sección, La Voz del Público. Si uno cree que tiene cáncer, ¿es bueno pedir opiniones a diferentes doctores? Mi pregunta para el médico sería si es posible utilizar algún dispositivo basado en estimulación eléctrica para curar algún tipo de cáncer en tejido afectado. Saludos al estudio. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los riesgos al someterse a una quimioterapia? Néstor, una de las principales dudas del público era si podían tomar opinión de otros médicos cuando son diagnosticados con cáncer. No está peleado la situación de pedir una segunda opinión de algún experto. La segunda opinión, tercera opinión, debe de ser con un especialista, ¿no? Por debe de supuesto. ser con el oncólogo, con el cirujano oncólogo. O sea, la segunda opinión, estamos hablando de a lo mejor un experto más que me diga su opinión, y estamos hablando de expertos en oncólogo médico, oncólogo quirúrgico, coloproctólogo en algún momento dado. La verdad es que en este tipo de problemas urge la atención y el primer convencido debe ser uno mismo, la familia, de que necesitamos esta situación. Referente a la duda de electroestimulación para el cáncer, Carlos, ¿nos podrías dar tu opinión? Bueno, no hay algo bien determinado en el que se sepa que la electroestimulación puede favorecer o beneficiar en alguna etapa del tratamiento. Generalmente nosotros cuando ofrecemos algún tipo de tratamiento es porque ya fue estudiado en múltiples pacientes, en diferentes fases de estudio. Cuando se autoriza un tratamiento es porque el tratamiento ya pasó por una fase 1, una fase 2 y por último una fase 3, en donde se compara con el mejor tratamiento, ¿no? Y es ahí cuando nosotros ya podemos utilizarlo en la población abierta. Mientras eso no suceda, no lo podemos hacer. Si te diría que no tendría yo el sustento científico
para decirte que la electroestimulación puede afectar o beneficiar a un paciente. Hay algo que se puso de moda en muchos tumores, que son suplementos alimenticios y se basan en que la FDA los autoriza. Y te dicen, bueno, cura el cáncer, sirve para el cáncer de colon, para el de próstata, para el de mama, autorizado por la FDA. Pero realmente no está autorizado como medicamento, es autorizado en la FDA como suplemento. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Bueno, los suplementos, varios de los no son medicamentos porque no están dados de alta como medicamentos, entonces entran en un rubro como suplemento, ¿no? Pero no están demostrados científicamente que tengan un papel para la mejoría del cáncer. Entonces, muchas veces no son pues, útiles en todo esto, en realidad, ¿no? Sí hay algunos suplementos que sí han sido estudiados y que científicamente están comprobados, pero de igual manera solamente nosotros podríamos orientar mejor a las personas, ¿no? Porque si tú metes suplementos alimenticios en internet, pues te va a aparecer una lista como de 50, ¿no? Pero no vas a saber cuál de esos realmente fue estudiado científicamente y tiene la validez de haber pasado todas las etapas necesarias para poder decir que sí sirve o es útil en un paciente. Pero es importante recalcar, es suplemento, no es tratamiento. Así es, no sustituye el tratamiento, ¿no? Carlos, respecto a la última pregunta, la quimioterapia, la exposición a la quimioterapia. Bueno, en general va a depender obviamente del cáncer al que estemos tratando. Hay quimioterapias que son más agresivas, unas más agresivas que otras. Hay cánceres en donde la quimioterapia que tenemos que utilizar es muy agresiva y los efectos adversos que va a padecer el paciente son realmente devastadores. Inclusive puede llevar a la muerte a un paciente con la quimioterapia. Sin embargo, ya específicamente las de cáncer de colon y recto, la quimioterapia no es tan agresiva. Hoy en día el cáncer de colon y recto en etapas avanzadas, en etapas 4, en donde ya hay metástasis en órganos, esta enfermedad es una enfermedad crónica. Los nuevos tratamientos van dirigidos a inhibir algunos receptores y estos tipos de tratamiento hacen que el paciente pueda estar muchísimo tiempo bien controlado del tumor. Tengo entendido que por ahí estás participando en un estudio donde se están haciendo nuevos marcadores enfocados a nuevos tratamientos para estos pacientes con cáncer. Sí, día a día se va avanzando. Hoy en día pues la inmunoterapia es lo que se está tratando de evaluar para cáncer de colon y recto si tiene algún papel en este tipo y son marcadores que ya se utilizan en otros tumores y pues se está viendo si en cáncer de colon y recto también puedan tener un papel en un futuro y pues ojalá que sí. Gracias Carlos, gracias Néstor, gracias por acompañarnos en este programa. Hemos conocido cuáles son los estudios que podemos hacer de escrutinio para un diagnóstico oportuno de cáncer de colon. Gracias por acompañarlo, los esperamos en el siguiente programa. Y recuerden, el cáncer es curable si lo diagnosticamos de forma oportuna. Prevenir es vivir.